Ser empresario es como respirar. Muchas veces no dimensionamos la importancia que tiene, sin embargo lo vivimos todos los días. Ser empresario involucra una gran responsabilidad con nuestro capital, con nuestras empresas, con nuestras familias, con los acreedores, con proveedores, con nuestros colaboradores. Es muy importante para nosotros el conocer todos los aspectos fiscales que nos involucra el emprender una empresa. No sé si nos pudieran poner la presentación. En un momento tenemos aquí la presentación ya para todos ustedes. Pero bien, vamos a hablar hoy de los aspectos de la inteligencia artificial, cómo nos ha impactado. En las últimas décadas hemos visto cómo nuestros negocios se han ido transformando de hacer las cosas manuales, de hacer las cosas en papel, a empezar a utilizar la tecnología. Hoy la tecnología está en medio de toda la economía que tiene nuestro país. Sin embargo, la mayoría de nosotros la utilizamos prácticamente para hacer facturas, para controlar algunas cuentas por cobrar, para controlar las cuentas por pagar, pero no la hemos dimensionado y no la hemos explotado. Por lo tanto, para nosotros es muy importante entender qué está haciendo la autoridad fiscal con toda la información que nosotros le proveemos diariamente a través de algo tan sencillo como son las facturas electrónicas. Sin embargo, fíjense, nosotros utilizamos un concepto que se llama Big Data. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Qué es el Big Data? No sabemos, es como mirar al cielo y ver todas las estrellas. Los astrónomos no estudian todas las estrellas, se enfocan en una sola área y en esa área empiezan a hacer toda su investigación. El Big Data es toda la información que existe a través de los sistemas computacionales, pero no le sirve ni a la autoridad fiscal ni a nosotros. ¿Qué sería de utilidad para ustedes? Pues la información relativa a sus clientes, a proveedores, a productos, a innovación de productos que nos pueda generar un mayor negocio, una mayor ganancia. Establece aquí Larry Page, uno de los líderes de Google, que utilizar toda la información no sirve de nada, parafraseando la frase, sino hay que enfocarnos en algunos aspectos y esos aspectos son los que nos podrán generar mayores ventajas competitivas. Lo mismo utiliza hoy la autoridad fiscal. La autoridad fiscal tiene toda la información, pero déjenme les digo algo muy importante. Esa información, ¿quién la genera? La generamos nosotros. Yo les quisiera preguntar, obviamente sin obtener una respuesta, ¿alguien de ustedes recuerda con cuánto cerró su mes en ventas el mes de mayo? Pues más o menos, alguien se acordará aproximadamente. ¿Saben quién sí sabe con exactitud con cuánto cerraron el mes? La autoridad fiscal. Y no es una persona, es un proceso tecnológico automatizado que recurrentemente está revisando las transacciones, las operaciones que vamos realizando nosotros. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Es una pregunta muy sencilla y muy compleja. Si yo les preguntara, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie, ¿verdad? Sin embargo, no dimensionamos la importancia de contribuir. Todos los días utilizamos las vialidades y están pavimentadas. Si nos fuéramos un poquito a la historia, veríamos que los romanos utilizaban calles empedradas. Salir en la noche de nuestras casas por las vías públicas y hay una iluminación. Todo eso cuesta. Los servicios que nos presta el gobierno a través de simplemente tramitar un acta, la copia de un acta de nacimiento de nosotros. Ese servicio no lo dimensionamos. A veces nos perdemos en las empresas en estar nada más monitoreando cuánto voy a vender, necesito vender más, pero tenemos un compromiso social, como se los comentaba hace unos momentos, desde nuestro capital, nuestras familias, nuestros colaboradores con terceros y entre otros, el gobierno. Muchas veces nosotros pensamos, oye, es que pagar impuestos es carísimo. Es una tercera parte de mis ganancias, ¿por qué la tengo que compartir?
Y es como si yo les dijera, ¿saben qué? Dentro del costo de sus productos, eliminen lo relativo al pago del consumo de electricidad o eliminen el pago de los sueldos de sus empleados. Es parte de la ecuación de determinar los costos. El considerar los impuestos dentro de los costos de mi empresa debe ser parte esencial para poder determinar los precios de venta y hacer mejores negocios. El mercado no me permite generar un precio de venta más alto. Yo les aseguro que sí, si no, no habría tantas empresas que trascienden. El problema es que a veces no prestamos la importancia debida a temas, no nada más de contabilidad, sino financieros y a los aspectos fiscales. Tenemos que convivir con algo, estamos obligados a pagar impuestos. Por el solo hecho de ser mexicanos, la Constitución nos genera esta obligación. Artículo 31, fracción cuarta, y no vengo a enseñarles leyes, sino a platicarles un poquito. No nos podemos sustraer, es parte de la ecuación y es parte de convivir en una sociedad que requiere de múltiples servicios que deben de ser administrados por alguien, en este caso es el gobierno. Y tendremos que confiar que el gobierno tendría que hacer su mejor esfuerzo en maximizar el uso de esos gastos. Entonces, por tal motivo, tenemos nosotros que considerar esa ecuación dentro de la determinación de nuestros costos y no verlo como algo excepcional o algo que no nos guste. Yo no quisiera pagar tanto de luz, yo no quisiera pagar tanto de contribuciones de seguridad social, sin embargo, cada vez que yo pago el seguro social, o contribuyo a los fondos de retiro, o contribuyo a las cuotas de Infonavit, mis colaboradores se benefician y la sociedad en sí se beneficia. Tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar para hacer una mejor sociedad y una mejor sociedad económicamente hablando y generar prosperidad para nosotros. Una vez que hemos establecido que tenemos una obligación de contribuir, que no nos podemos sustraer, entonces nos tendríamos que cuestionar, ¿y por qué nos revisa el SAT? Es molesto que nos revise el SAT, que venga y toque la puerta, que venga y se involucre dentro de mis empresas. Y era un proceso que era muy invasivo. El SAT nos revisa porque hay una cuestión de cumplimiento. En la pregunta que les hice ahorita, que nadie levantó la mano, a nadie nos gusta deshacernos de una parte de nuestras ganancias o de nuestro patrimonio para poder contribuir al gasto público. Sin embargo, ante esa obligación y ante esa negativa reiterada de no querer pagar, es donde se fundamenta la obligación del SAT de verificar el adecuado cumplimiento de las empresas en esta materia. Y este cumplimiento ha ido evolucionando a través del tiempo. Hace años era un proceso invasivo, era muy molesto. Si yo les pudiera platicar a manera de anécdota rápida, llegaba la autoridad fiscal de manera sorpresiva, entraba a mi domicilio o a mi empresa, sellaba cajones, revisaba documentos y que no encontrara la libretita donde registraban las ventas que en algunas partes no registraban. Porque se volvía un tema muy complicado y empezar a negociar con la autoridad. Todo eso ha migrado a través de la tecnología. Fíjense, yo les quisiera preguntar, ¿alguien de ustedes ha tenido en los últimos 3, 4, 5 años una auditoría en su domicilio? No lo dudo que sí, pero probablemente sea el 2% de ustedes. Casi nadie ha tenido una visita domiciliaria. Lo que les aseguro que la mayoría de ustedes ha tenido son invitaciones, son algo que se denomina revisiones profundas, donde a través de una cita, a través de internet, les manifiesta la autoridad que encontraron una serie de diferencias en cuanto a sus obligaciones, al cumplimiento de sus obligaciones y lo que debieron haber ustedes contribuido o pagado oportunamente. Qué bueno, ¿no? Ya no me molestan, me dan tiempo. Oye, tienes 10 días, 15 días para que te autocorrijas y paguen impuestos. ¿Y saben qué? Ha sido de mucho beneficio para la autoridad, porque sin tener que involucrar a auditores, sin tener que mandar personas, sin tener que hacerlo invasivo, ha logrado una recaudación récord que más adelante les voy a presentar los números, para que se sorprendan de cuánto ha logrado la autoridad sin tener que incrementar los impuestos. ¿Y eso en qué deriva? Que cada vez que la autoridad nos manda ese tipo de invitaciones, ¿qué pensamos? Oye, ¿cuánto es? 10,000 pesos, págalos y quítate de problemas, ¿verdad que sí? Nada más que esos 10,000 pesos por 500 personas que tengamos aquí,
representan una recaudación muy importante. ¿Es necesario que incrementen impuestos? No, y por eso no lo han hecho. Y qué bien. Por eso tenemos que empezar a tener esta cultura contributiva. Ahora, ¿cómo determina la autoridad esas diferencias? Bien sencillo, a través de los CFDIs. Todos ustedes, siendo empresarios o contadoras o contadores, emitimos o administramos comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Qué contienen esos CFDIs o facturas electrónicas? Toda la información. ¿Quién hace esas facturas? Nosotros, pero se nos olvida. Pero en el momento que las emitimos, las toma la autoridad fiscal y empieza un proceso automatizado de seguimiento. Por lo tanto, estos procesos de fiscalización se han ido transformando en hacerlos más sencillos, pero más contundentes para la autoridad. ¿A qué nos tenemos que acostumbrar? Al cumplimiento oportuno. Y ahorita les voy a ir haciendo una serie de recomendaciones de cómo podemos ser mejores empresarios, cómo contribuir de manera más oportuna, pero eso no implica que paguemos más impuestos, sino que paguemos los impuestos justos. Tampoco vengo a decirles paguen todos los impuestos sin poder hacer una planeación, porque tampoco es lo correcto. Hay que pagar los impuestos que nos correspondan, lo justo, lo correcto, lo adecuado, ni más ni menos. Pero fíjense, ni más ni menos. Hay que pagar lo adecuado. Y ya el proceso de poder esconder ciertas operaciones cada vez se vuelve más complejo. La verdad es que aquellas empresas que no son ordenadas, que no tienen un correcto control administrativo, contable, financiero, fiscal de sus operaciones, normalmente, olvídense del fisco, no sobreviven. Hace 30 años yo aprendí que la estadística era que el 95% de las pymes se mueren dentro de los primeros 3 años. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Que sigue sucediendo. Una pequeña interrupción, nada más de un minutito. Te van a cambiar el micrófono para ver si la interferencia se puede minimizar. ¿Cómo no? ¿Bien? Un segundito, por favor. Te van a poner una diadema. Micrófono de sala. Dos, tres. Sí, igual. A ver si. Ok. Gracias, Nelly. Disculpen. Bien, esperemos que ya no se escuche tanto balazo. Bien, ¿qué información? Algo que sería muy importante para nosotros es conocer qué información tiene el fisco de nosotros. Toda la que nosotros le proporcionamos. Yo les quisiera preguntar, ¿qué información tiene Facebook, Instagram, TikTok de cada uno de nosotros? Toda la que nosotros le proporcionamos. Anteriormente era muy común en muchos empresarios hablar de un tema que era la venta sin factura. Esto no lo voy a declarar, esto sí lo voy a declarar. Oye, eso es muy complicado. Es muy difícil de hacer, puesto que la economía se encuentra bancarizada. Los clientes nos solicitan factura. Ahora, es lo adecuado, fíjense, si yo realizo una venta, yo compro un producto en 100 pesos y lo vendo en 120, me gano 20. De ahí, si yo entrego 6, me quedan 14 en la bolsa, que son ganancias. No pierdo. No me gustaría deshacerme de los 6, pero me quedo con 14. Si yo no lo registro dentro de mis actividades, pierdo incluso esos 14 si es que me lo llegan a robar dentro de mi misma empresa. ¿Qué información es la que tiene el fisco? Normalmente, ¿qué hacemos? Estamos de vacaciones, la selfie de vacaciones, la selfie en el restaurante de lujo, la selfie con el auto nuevo. ¿Es congruente los ingresos que declaramos con la información que nosotros reflejamos a través de redes sociales? No sé si se apagó. Ahí está.
Normalmente no coincide. Y todo eso son elementos, a veces pensamos, oye, se me hace que ya me agarró la autoridad, me trae de encargo, ¿por qué? Porque me revisa, porque me requiere, porque me invita, porque me detecta diferencias, me determina una discrepancia fiscal, donde la discrepancia es la diferencia entre los ingresos declarados y la información que yo efectivamente ejecuto a través de mis cuentas bancarias o de mis transacciones o lo que yo reflejo en redes sociales. El fisco tiene todo y no es necesario evadir para poder disfrutar del dinero. Lo que hay que hacer es empezar a ordenarnos. Si algo he podido comprobar en más de 30 años de experiencia profesional es que aquellas empresas que se ordenan y que pagamos impuestos permanecen, sobreviven. Aquel empresario que hace una venta pequeña, que se ganó 100 pesos y que se los gasta de inmediato comprando un vehículo, comprando una casa, yéndose de vacaciones, no va a permanecer en el mercado. Y le vamos a echar la culpa, es que me fue muy mal, tengo muy mala suerte. No es mala suerte, es una falta de planeación. Todo eso, ¿cómo se controla? A través de sistemas, a través del uso de la tecnología y a través del aprendizaje y el conocimiento. Este tipo de charlas que hoy está impartiendo Compa aquí a nivel nacional, donde no únicamente vamos a ver un aspecto fiscal, ni vengo a asustarlos yo del fisco, al contrario, vengo a decirles cómo podernos defender del fisco y cómo poder convivir con el fisco adecuadamente. No tenerle miedo, no es necesario tenerle miedo, pero vamos a hablar de temas económicos, de temas de emprendimiento, de temas de negocios, y eso es lo importante que queremos transmitirles. ¿Qué información tiene el fisco? Toda. Partiendo de ahí, entonces yo tengo que homologarme con la autoridad y declarar tanto los ingresos, las deducciones, los gastos y pagar los impuestos que sean correspondientes. ¿Tengo derecho a planear mi situación patrimonial? Claro. Y hay especialistas, o habemos especialistas. Hay que acercarse a ellos, ¿para qué? Para aprender a llevar un negocio, a hacer lo que trascienda y no se muera en esa estadística de los primeros 3 años, el 95% van para abajo. Fíjense, viendo el portal del Servicio de Administración Tributaria, me llama la atención cuál es su misión. Ustedes la pueden ver aquí en la pantalla. Y yo resalto 3 conceptos para no leerles toda la misión del SAT. Es recaudar para financiar el gasto público y lograr un crecimiento económico. Habrá quien todavía pensemos, es que a lo mejor hacen con el dinero. Miren, si hace o no hace el gobierno, para eso existe la rendición de cuentas, para eso tenemos organismos que si nos dedicamos nosotros a investigar dentro de los portales de transparencia, podemos enterarnos de mucha información. Y probablemente podemos pensar muchas cosas, pero lo vemos tangiblemente, tenemos parques, tenemos vialidades, tenemos seguridad, tenemos educación pública, tenemos pensiones para los adultos mayores, hay una serie de gastos que todos tenemos que contribuir. Hoy la misión del SAT es poder recaudar para tener un crecimiento económico como país. Y efectivamente tenemos que confiar en cierto punto en la autoridad fiscal y en parte lo vemos dentro de nuestra actividad. Y el otro punto es la visión. Ya no es ser un organismo sanguinario, y perdón por la expresión, es decir, déjame ir a exprimir al contribuyente. Por eso yo les preguntaba, ¿quién de ustedes ha sufrido una auditoría en los últimos años? Directamente en sus empresas. Casi no las hemos visto. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad fiscal ha llegado a ese cumplimiento de las obligaciones que platicábamos hace unos momentos a través de confrontar la información que nosotros le proporcionamos a través de no nada más facturas electrónicas, sino múltiples declaraciones informativas como la declaración de IVA, de operaciones con terceros, los reportes de contabilidad electrónica, los reportes del impuesto especial sobre producción y servicio, las líneas de captura donde viene la información precargada y que nosotros vamos capturando o confirmando los elementos que le da la autoridad. Mediante todo ese proceso que se ha ido transformando con la tecnología, hoy la visión del SAT es ser una institución confiable, eficiente, eficaz, utilizando la tecnología y nos está generando que nosotros tengamos una conciencia social, estoy viendo aquí los flashlights, y una vocación humana de cumplimiento. Se oye muy utópico, ¿no? Oye, ¿será cierto o no será cierto? Yo que lo vivo todos los días, que a esto me dedico, les puedo asegurar que los procesos hoy de fiscalización
que realiza el SAT son bastante más relajados que hace 20, que hace 30 años. Eran muy invasivos, eran muy complejos, pero nos involucra un cumplimiento oportuno. Hoy cada uno de nosotros está siendo analizado por, no necesariamente todavía la inteligencia artificial, por un algoritmo, por una fórmula del SAT. Mira, este contribuyente todos los meses presenta su declaración en cero, pero la presenta. Este contribuyente coincide los ingresos facturados contra lo que está declarando. Este contribuyente retuvo 1,000 pesos y los pagó. Este retuvo 1,000 pesos y paga el 60% con regularidad. ¿Cómo sabe que el 60%? Porque lo va midiendo declaración tras declaración. Y nos va catalogando. Habemos desde contribuyentes AAA hasta contribuyentes ZZZ. Los muy buenos y los muy malos. ¿De cuál quieren ser ustedes? Déjenme les digo que después del AAA para abajo empieza a ejercer los actos de fiscalización la autoridad. Y va a empezar a involucrar este nuevo concepto que para nosotros es nuevo porque tiene un par de meses, inteligencia artificial, pero que realmente procede desde los años 50 del siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, con Alan Turing, donde ya hablaban de la inteligencia artificial, aunque no existía la tecnología y los equipos que hoy utilizamos de manera cotidiana, como son los teléfonos que tienen ustedes, donde ya a través de una página de internet o con Windows pueden utilizar un Copilot o pueden utilizar un chat GPT y estar a través de preguntas directas o prompts, obtener información, sustituir a personas, doblar la voz y usar tantas funciones. Si eso lo podemos hacer nosotros, que no conocemos de tecnología, ¿qué podrá hacer la autoridad con toda la información que sí tiene? El eje rector del SAT, ¿en qué consiste? En aumentar la eficiencia recaudatoria. Yo necesito recaudar más para cubrir el gasto público. 2, bajar la evasión y la elusión fiscal. La evasión es la falta de pago. La elusión es la simulación de operaciones para evitar pagar impuestos. C, combatir la corrupción. Qué bien que ya no llegan auditores. No sé si ustedes recordarán, salió en las noticias, diciembre del 2018, donde entra esta administración que ya va de salida. La primera acción en diciembre fue despedir a casi el 85% de los auditores del Servicio de Administración Tributaria. Y decía en aquel tiempo el presidente, dice, cada vez que llega un auditor con una empresa hay la posibilidad de corrupción. Discrepo en algún punto, no necesariamente era así, existía esa posibilidad, sin embargo hoy ya no llegan los auditores a nuestras empresas. Eso nos parece bien a todos. Sin embargo, hoy es más eficiente la recaudación, porque todavía no terminó de presentar la declaración y ya me dice, oye, no checa, tú cobraste 10,000 y me estás pagando 3,000. Ah, caray, a ver, oye, contador, ajústale. Aquí ya no ajustábamos y no tenemos por qué ajustar nada a los contadores. Ha sido tanta la eficiencia en la recaudación que hoy nos prellenan las declaraciones de impuestos la autoridad fiscal. Y déjenme les digo, no es del todo correcta la información y va a tardar tiempo en ser correcta, ya que los procesos de determinación que establece la ley no necesariamente coinciden con un CFDI, con un recibo electrónico de pago o REP o con una factura PUE. Por ejemplo, en materia de IVA, ¿yo cómo puedo determinar mi IVA por pagar rápidamente sin un sistema? Sumo todas mis facturas PUE, suponiendo que yo cause todas mis actividades a la tasa del 16%, y sumo todos mis recibos electrónicos de pago al día de hoy. Y yo pudiera predeterminar un IVA causado o IVA por pagar. Sin embargo, las reglas de emisión del recibo electrónico de pago me indican que si yo cobro hoy, puedo emitir el REP hoy, la semana que viene, el día último de junio o hasta el 5 de julio. Hay un desfase. También implica que si yo realicé un acto de importación, no se emite un CFDI y no va a venir reflejado en el acreditamiento del impuesto. Y hay otras consideraciones que no van ligadas a un comprobante fiscal. Sin embargo, es muy cercana la cantidad y es lo que precarga la autoridad.
Por eso nosotros debemos de conocer las disposiciones fiscales para hacer el cálculo exacto y correcto. En materia de IVA, mucha gente no le gusta pagar el IVA. Sin embargo, el IVA no es de nosotros y lo vuelven parte de sus ingresos. Fíjense, déjenme platico un minuto del IVA. La autoridad indica, ¿cuánto vas a cobrar por esta transacción? 1,000 pesos. Cobras 160 más, me los guardas y me los das. ¿Cuánto hay en mi cuenta bancaria? 1,160. Oye, se ven mejor 1,160 que 1,000, ¿verdad? Los 160 no son tuyos. Entonces, el IVA, el 100% es de la autoridad. La planeación en el IVA es financiera, no fiscal. Los 160 son de la autoridad. Pero si yo cobro y no pago, puede ser que duplique mi pago de IVA. Yo, si al cierre de mes cobré y no le he pagado al proveedor, el día 17 del mes siguiente tengo que pagar todos esos 160. Pero a lo mejor a mi proveedor yo le iba a pagar 120. Por no haber pagado el día último, pagarlo hasta el mes siguiente, voy a duplicar mi pago de IVA, 120 al proveedor el siguiente mes y 160 de todo el IVA que cobré. Entonces voy a tener un saldo a favor que me voy a tardar probablemente en recuperarlo. Pero es financiero, no es un tema de planeación fiscal. El IVA no es de nosotros. Y es a veces esa falta de entendimiento lo que nos vuelve evasores fiscales. Oye, es que es mucho dinero lo que tengo que pagar. Sí, efectivamente 120, agréguenle ceros, más 160 en este mes. No lo tengo, contador, ¿cómo lo pago? Por eso se requiere una planeación financiera para poder determinar los impuestos en cada mes. Pero no es un tema de evasión, sino de financiamiento. Estos son los ejes rectores que sigue el SAT en sus procesos de fiscalización, pero fíjense que es desde aumentar la eficiencia recaudatoria hasta una mejor atención al contribuyente. Hoy nuestro trato con la autoridad es a través de tecnología, a través de internet. Todo nos llega a través de un buzón tributario. Nosotros tenemos que abrirlo prácticamente cada tercer día. Si yo no abro un mensaje de mi buzón tributario dentro de los primeros siguientes 3 días, haber recibido la notificación, se abre automáticamente y surte efectos. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a contar los plazos para poder atender dicho requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. Anteriormente había que esperar a que llegara un notificador, que me encontrara, que me dejara un citatorio, que me notificara y empezaban a correr los plazos. Y si le cerraba la puerta y nadie le contestaba, se tenía que ir por edictos. La tecnología ha vuelto más eficiente los procesos de recaudación, lo cual no es malo, pero implica que debemos de tener nuestros negocios, nuestras transacciones prácticamente al corriente. Déjenme les muestro aquí en esta pantalla, este es el reporte de gestión del SAT al cierre del año 2023. Fíjense que por las gestiones que hizo a través de buzón tributario, a través de esas invitaciones donde ya nos indica, mira, cobraste 100 y me pagaste 80, te faltan 20. ¿Se corrigen? Sí, contador, págalo. ¿Sabes qué? Sí, acláralo. Nada más por esas diferencias lograron una recaudación de 705,000 millones de pesos adicionales al año pasado. Sin hacer una sola auditoría, sin un acto de fiscalización, solo por esas invitaciones que estuvieron llegando y que los contribuyentes estuvimos dispuestos a autocorregir, lograron cerca de 1 billón, 3/4, ¿no? De 1 billón de pesos adicionales de recaudación de impuestos. ¿Ha sido efectivo? Sí, ojalá y que así le sigan. Hay quien dice, oye, nada más me detectaron 100,000, debía 500. Bien, pues ya les encontrarán los otros 400. Pero por lo pronto esos 100 ya ayudaron a esa recaudación que está buscando la autoridad. Llegará el momento donde detecte en tiempo real esos 500,000 pesos que deben. Pero ahorita está detectando partes, diferencias en retenciones de IVA, diferencias en retenciones de ISR, diferencias en el acreditamiento de IVA, en la causación del IVA, en los pagos provisionales de ISR, en deducciones, en ingresos omitidos. Para allá va la autoridad. Lo que yo les comentaba hace unos momentos es que no tiene por qué asustarnos. Tenemos que aprender a controlar nuestras empresas, nuestras transacciones. Recuerden que lo que el SAT analiza es lo que yo hice.
Pero yo lo hice y lo dejé a un lado. Y ahí lo tomó la autoridad y empezó a trabajar. Entonces llegamos a la pregunta, ¿cómo utiliza el SAT la inteligencia artificial? Con toda la información que tenemos a través de los CFDIs, la autoridad fiscal lo que empieza a hacer es, ya no es una persona que esté analizando, a ver, vamos a revisar a este contribuyente a ver si está declarando bien o no. Aquellos contribuyentes que tengan un margen diferente de ganancia al ejercicio anterior, mándales una invitación. Hoy es una invitación. No sabemos esta nueva administración que va a llegar, si va a seguir invitándonos, como fue todo este sexenio, o va a llegar a requerirnos. Estoy seguro, sin tenerles que preguntar, que a la mayoría de ustedes presentes o quienes están a través de internet, nos han llegado esas diferencias de impuestos retenidos, impuestos causados, y las hemos estado aclarando. Quien no las aclara, sí les genera un crédito fiscal, pero quien las está aclarando, hace un pago pequeño de contribuciones y listo, ya no me molesta la autoridad. Pero va a llegar un momento donde el mismo algoritmo, la misma inteligencia artificial del SAT va a decir, este contribuyente es prospectivo, creo que el mes que viene no te va a pagar los impuestos. Empiece a mandar más notificaciones y si no hace caso, requiérelo, múltalo o audítalo. Si todas esas invitaciones hubieran sido requerimientos, déjenme les digo que ya hubiéramos cerrado todas las empresas. Y muchas de esas omisiones no son por ser defraudadores fiscales. Muchas veces es por una omisión o por errores en la emisión de los CFDIs. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un recibo de honorarios de una persona física y en ese recibo de honorarios que le emite una persona moral se considera una retención de impuestos sobre la renta y una retención de IVA, esas retenciones se van a pagar hasta que la persona física cobre o hasta que yo empresa le pague a esa persona física. Si ese recibo es del mes de marzo de 2024 y yo le pago en mayo, los impuestos se van a causar o se deben de pagar en junio del 2024. Pero si por error ese recibo de honorarios de fecha de marzo 2024 contiene el método de pago PUE, pago en una sola exhibición, es decir, se considera para efectos fiscales que se pagó previamente y luego se emitió el recibo, la autoridad está esperando el pago en abril. Aunque para efectos legales, de acuerdo a la ley, viene hasta el mes de junio. ¿Qué va a detectar la autoridad? Oye, esta retención no me la pagaste en abril. O presentamos la aclaración y le indicamos, mira, aquí está el estado de cuenta, yo lo pagué en mayo y aquí te lo pago en junio y aquí está la declaración. Entonces va a decir, entonces procede una multa porque fue emitido mal. Debió haberse indicado un método de pago PPD o pago en parcialidades o diferido. Ese tipo de situaciones, ¿quién de ustedes tiene tiempo para estarlas analizando constantemente? Nadie, ni los contadores internos ni los contadores externos. ¿Qué requerimos hacer? Herramientas con mayor tecnología que nos permitan estar haciendo ese análisis de información detallada, específica de cada CFDI. Y déjenme les digo la buena noticia. En Conta aquí están trabajando para empezar a integrar esas validaciones dentro de los propios sistemas. Pero como parte de los sistemas, obviamente requiere un tiempo para poderlo programar, para poderlo probar y sacarlo dentro de las versiones. Pero para allá va la migración de datos, no únicamente hacer una contabilidad. Fíjense, quiero pensar que no todos son empresarios, que aquí hay contadoras y contadores. ¿A quién de ustedes le gusta contabilizar? Si levantan la mano rápidamente, cada una de las pólizas. Qué aburrido, ¿verdad? A mí me encanta la contabilidad y la teoría contable y doy clases de contabilidad. Pero hacer las pólizas a mano y contabilizar, eso se llamaba teneduría de libros. No nos gusta, porque es tedioso, porque es cansado, porque es del siglo pasado, es de viejitos. Hoy los sistemas nos automatizan esos procesos. ¿Cuál es la tendencia? Entonces vamos a desaparecer los contadores. Discúlpenme, yo no estudié mi carrera para hacer asientos contables.
Yo sé determinar costos, yo sé auditar, yo sé determinar impuestos, yo sé analizar estados financieros, pero que la contabilidad ya venga preparada y validada. Porque también es cierto que en la automatización hay errores. Si alguien es contador y yo le diera una factura ahorita por la compra de una computadora, les aseguro que el registro va a ser equipo de cómputo contra la cuenta que corresponda. ¿Quién les dijo que la compré para trabajar? Si la compré para venderles costo y si la compré para regalarles gasto. Entonces la automatización requiere un proceso cognitivo de personas para analizar si la transacción, qué tipo de transacción, cuál fue el origen y eso sea lo que refleje en los estados financieros. A eso nos dedicamos ahora en la contaduría pública, pero tenemos que partir del análisis de datos. Ese análisis de datos de todas esas pólizas, de cada factura, de cada registro, es lo que está haciendo actualmente la autoridad, pero ya a través de procesos automatizados. Más adelante les voy a poner una serie de recomendaciones, pero por ejemplo, si yo compro zapatos y vendo zapatos, entendería la autoridad que en mi actividad preponderante dice comercialización de calzado. Pero si en mi actividad preponderante ante el SAT indica comercialización de prendas de vestir, y en el entendido que calzado no es una prenda de vestir, si así lo tipificara, diría la autoridad, estás haciendo una actividad totalmente diferente. Oye, pero los compré y los vendí, tengo las facturas, pero la inteligencia artificial dice, está haciendo algo diferente. Fíjense, les quiero poner un ejemplo post-pandemia. Había una empresa en una plaza comercial con un local de 100 metros cuadrados, en la parte de atrás con una bodega con un inventario de 3 meses, con 10 trabajadores dentro de la empresa, pagando una inmensidad de dinero de luz por tener prendido día y noche el local. Llega la pandemia y le dicen al empresario, váyase a su casa. Deja el local y ya no lo renta. Deja de pagar luz, deja de pagar a los empleados, remata el inventario y dice, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Y después de estar 2 o 3 meses encerrado en su casa, entonces empieza a meterse a internet, compra un buen sistema Conta aquí y empieza a vender a través de internet, a través de un punto de venta en nube. ¿Y saben qué? Hoy vende más que lo que vendía en ese local, pero no tiene los gastos operativos de luz, de sueldos, de renta. Tiene una estructura financiera totalmente diferente, donde vende más, tiene un mayor margen de ganancia y nunca ve la mercancía. Recibe el pedido en línea, se lo manda al proveedor, contrata Amazon, se lo lleva directo, cobra y paga. Alguien diría que parece lavado de dinero, ¿verdad? Y sí parece eso, pero no lo es. Y hoy tenemos leyes que regulan el lavado de dinero. Entonces tenemos que estar poniendo nuestra atención como empresarios, como asesores fiscales, en otros aspectos relevantes, que la contabilidad se haga sola, pero que alguien la revise. Y para eso utilizamos los sistemas, porque eso mismo está haciendo hoy la autoridad fiscal. Y así es como está utilizando la inteligencia artificial, a través de algoritmos. No nos pregunta, oye, si realmente lo vendiste o lo compraste, yo creo que tuviste una ganancia muy alta, nunca llegó la mercancía, ni la tuviste, ni la enviaste, estás lavando dinero. Y eso es lo que puede pensar una inteligencia artificial y es lo que hay que tener cuidado. Yo quiero recomendarles en primera instancia, tenemos que empezar a crear una cultura contributiva. Creo que se ha desvirtuado, no de hoy, sino de siempre, el no pagar impuestos. El que pagar impuestos es malo. El que me cuesta mucho pagar impuestos. El que el 30 o el 35% es alto. Sí, fíjense, inicialmente el contribuir es coercitivo, forzoso, imperativo. Hay una ley que me obliga a pagar impuestos. No me gusta que me obliguen. Sin embargo, no tenemos de otra. La Constitución nos obliga por el hecho de ser mexicanos o por ser extranjeros y realizar transacciones en México a pagar impuestos. Entonces, primero hay que entender que es una obligación, no nos podemos hacer para ningún otro lado. Pero también podemos convivir con ella y hacerla parte de nosotros. Entonces tenemos que crear no lean, les van a mandar este material, tenemos que empezar a crear dentro de nuestras empresas esa nueva cultura. No es malo contribuir,
Vamos a ser más exigentes con la autoridad, sí, que sean más transparentes, que haya una rendición de cuentas, pero es parte de nuestros elementos y nuestros costos. Y además, aunque no nos guste, si no lo hacemos bien, la autoridad fiscal nos va a empezar a sancionar. Esperamos nosotros en el área fiscal que la autoridad empiece a cambiar la mentalidad. ¿Requieren más ingresos? Sí. ¿Se acabaron los fondos en esta administración? Sí. ¿Quitaron los fideicomisos? Sí. ¿Nos endeudamos más? Sí. Y no estoy hablando mal de la administración. Pero al haber quitado todos esos fondos y seguir con un gasto corriente en el país alto, se va a requerir más dinero. ¿Y quién lo va a pagar? Todos nosotros. Entonces, más vale hoy, antes de que la autoridad empiece a auditarnos, a sancionarnos, a generar multas, tratar de empezar a concientizarnos internamente de crear una cultura contributiva dentro de nuestras empresas. Yo quiero darles, para empezar a terminar, tenemos todavía un par de tiempo, yo le nombré 15 ideas y se las voy a explicar cada una de ellas para lograr mejores oportunidades de negocio. Y todas estas van ligadas al área fiscal. No les vengo a platicar, ya lo que les tenía que platicar de impuestos creo que nos queda claro, ¿no? A dónde tenemos que ir y a dónde va la autoridad con prácticamente toda esta tecnología que ya está aplicando al analizar nuestras facturas electrónicas y todas nuestras transacciones. Fíjense, la primera, apliquen la tecnología en la empresa. Yo les acabo de decir, no utilicen el sistema para facturar. Espérame, las cuentas por cobrar, no, aquí traigo una hojita y aquí traigo cuánto me deben mis clientes. Utilicen los sistemas, váyanse a la nube. Hoy la nube es más segura que mi USB, que mi disco duro externo, que mi laptop y que mi computadora. ¿Por qué? Porque esta se puede quemar, le puede caer agua, me la pueden robar, se puede dañar mi disco duro, se quema la unidad de USB y en la nube hay mayor seguridad. Y los esquemas que se utilizan a través de Compact Key tienen la tecnología Microsoft Azure, es decir, tienen mucha más seguridad que cualquier antivirus o firewall que utilicemos en nuestras empresas. Utilicemos la tecnología no únicamente para proteger los datos, sino para analizarlos y generar mayores oportunidades de negocios. Gestionen el talento humano. Nos hemos olvidado de los colaboradores, del personal, y más con el tema de home office. Cada quien está en sus casas, ya ni los conocemos. Hay que gestionar, antes se denominaba recursos humanos ese departamento, luego se llamó capital humano, hoy se llama, fíjese, gestión de talento. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un talento, pero a veces hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que queremos o lo que nos gusta. Entonces tenemos que gestionar también el talento humano. El siguiente punto que va ligado, identifica los momentos de venta. Yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes trabaja 8 horas de lunes a viernes? Casi todos. Y los que están vía remota también. Yo les pregunto, ¿por qué? Porque así viene establecido en la Constitución, porque así viene establecido en la Ley Federal de Trabajo. Cuando ustedes agarran sus facturas de venta y las empiezan a analizar, fíjense, les voy a dar un análisis que yo hice hace tiempo. En esta empresa, los mejores días de venta es el martes de 1 de la tarde a 4. El miércoles desde las 9 de la mañana y hasta la 1. Y el jueves aproximadamente de las 11 a las 3 de la tarde. El lunes casi no se vende, el viernes tampoco casi no se vende y en los demás horarios de martes, miércoles y jueves tampoco hay operaciones. ¿Para qué queremos una persona sentada en la oficina 5 días, 8 horas? 2, tenemos colaboradores que son muy eficientes y hay otros que son muy tranquilos, muy pasivos. Entonces hay uno que se tarda 6 horas en hacer un trabajo y hay otro que lo hace en 3 y a las 3 horas ¿qué hace? Se para y empieza a platicar, ¿no? Ponte a trabajar, ya terminé, pues haz algo más. Ah, caray, entonces me vas a regañar. Si soy eficiente, me vas a regañar. ¿Para qué lo queremos en la empresa distrayendo a los demás? Esa persona termina y se puede retirar o puede hacer otras actividades. En nuestra cultura, mi generación y las anteriores, si lo veo por edades, es que si no estás 8 horas, no estás trabajando. Tenemos que empezar a cambiar. Las nuevas generaciones quieren estar en el parque de la primavera el miércoles de 8 de la mañana a 10 y a las 10 empezar a trabajar.
Yo también quisiera, pero tengo que estar a las 8 de la mañana en mi oficina. Tenemos que empezar a cambiar la cultura y los CFDIs nos dan esa información. Fíjense, ¿qué información trae un CFDI? ¿Quién vendió? ¿Quién compró? ¿Qué productos? ¿A qué precio? ¿Cuál fue el total de la venta? ¿A qué horas? ¿A crédito de contado? Si yo hago un sencillo análisis sin inteligencia artificial, me va a indicar cómo funciona mi negocio. Un negocio que vende aires acondicionados, ahora que yo soy de Monterrey, pero ahora que llegué aquí a Guadalajara y tengo familiares aquí, hace un calor tremendo que antes no lo hacía, ¿verdad? Ya hay aires acondicionados donde antes no era lo usual. Pero ¿saben cómo funciona un negocio de aires acondicionados? 3 meses vende climas o aire acondicionado, como le decimos ahí en el norte, frío, y 3 meses vende calentadores. 3 meses vende aire acondicionado, luego no vende nada, luego vende calentadores y luego no vende nada. Es estacional. Si yo conozco mi negocio, imagínense si tengo esos 3 meses, 6 meses en las 2 pausas, a la gente dentro del negocio, trabajando 8 horas, se vuelve aburrido. Oye, es que nadie quiere trabajar. No, yo tampoco quiero trabajar así, porque ya cambió la cultura, porque les hemos enseñado nuevas cosas a la gente. Y la gente queremos cosas diferentes. Yo también quisiera lo que quieren los chavos el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trabajar en función a eso. Ya tenemos, los teléfonos celulares tienen 30 años de existir, las computadoras, ya los teléfonos que ya no son teléfonos, son ordenadores que además nos sirven para comunicarnos, nos permiten estar en cualquier parte del planeta siguiendo haciendo negocios. Gestionan los inventarios en línea. Oye, es que yo les platicaba hace rato que era una práctica común, sobre todo en las empresas informales, vender sin factura. Error, ese negocio se va a morir, porque el empresario no distingue, dice, de esto me gano 14 pesos o 20 pesos y los guardo. Vende por fuera y agarra el dinero y se lo gasta. ¿Saben qué? No le queda el suficiente dinero para reinvertir y seguir haciendo dinero. ¿Qué se ahorró? ¿El impuesto? No, mató su negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevos procesos. Ahora los inventarios, llega la autoridad. La diferencia en las compras es un ingreso presunto por parte de las autoridades fiscales en materia fiscal. ¿Puede saber hoy el fisco qué inventario tienen en sus empresas? Déjenme les doy un dato. Desde el 2012 utilizamos los CFDs, pero desde el 2014 utilizamos pura factura electrónica, 10 años ya de CFDIs. El fisco sabe, de acuerdo a mis facturas, qué producto, cuántas unidades entraron y cuántas salieron. Y simplemente si revisa todo 2023 va a decir, de este producto, porque hay un código de producto, entraron 100, salieron 60 y debes de tener 40 en tu inventario. Vengo a revisarte, ¿dónde están esos 40? Oye, no, tengo 20. 20 vendiste sin factura y si no, en la diferencia de inventarios, me debes impuestos. Fíjense, no es necesario que nos haga una auditoría. Nos va a mandar una determinación y decir, mira, todas estas facturas, este producto, estos entraron y estos... Es que no estás considerando los de 2022. También lo tengo. Y acá dice que entraron 100 y salieron nada más 50, entonces te faltan 50 del 2022 más 40 de acá. No, mejor así déjalo puro 2023, ¿verdad? Ya lo tiene la autoridad. Tenemos que hacer mejores negocios, tenemos que ordenarnos. Me sale más barato pagar impuestos que cerrar el negocio. Innoven los productos y los servicios. Si ustedes, la mayoría son empresarios, y tienen un negocio con 10 años y venden un determinado producto, yo les pregunto, ¿siguen vendiendo el mismo producto de hace 10 años? Sí, vendo escobas y escobas de espiga. Además que es antiecológico, ¿no? Hay nuevas tecnologías, hay productos innovadores. ¿Dónde los encuentro, contador? En Internet, a través de bases de datos. Usen la tecnología, me regreso al punto número 1, e innoven. Yo les pongo un ejemplo siempre muy sencillo. Hace 30 años, el líder en teléfonos celulares se llamaba Uniden. ¿Dónde está? ¿Alguien trae un teléfono Uniden? Y luego llegó otro que se llamaba NEC, una marca NEC. ¿Dónde están? ¿Quién trae un NEC? Es más, ¿quién trae un Nokia?
o un BlackBerry. Aquellas empresas que no innovaron se murieron. Hace 40 años usamos un sistema que se llama ContAquí. ¿Quién de ustedes lo usa? ¿Por qué creen? Hay que innovar. Si no innovamos, nos vamos a morir. Este ejemplo que les ponemos como marca es el ejemplo que tenemos que seguir en nuestras empresas. Si no innovamos, nos vamos a morir. Mantén al día tu información contable, analiza su evolución y la ligo con la siguiente y compara tus márgenes de ganancia. Oye, yo tengo mi contabilidad al día, pago mis impuestos al corriente en tiempo. ¿Por qué me revisa el SAT? Bien sencillo. Yo tengo un producto, otra vez que compro en 100, lo vendo en 120 y tengo una ganancia de 20. 20 entre 120 me da una ganancia del 16%. Y tengo 5 años vendiendo el mismo producto. ¿Cuánto es mi margen de ganancia? 16%. Venda 1 o 1000 productos. Pero en mi declaración anual del año pasado yo tuve un margen de ganancia del 26%. En la de hace 2 años tuve un margen de ganancia del 38%. Y en la del año pasado y en la de hace 3 años del 8%. Mismo producto, mismo margen, 8, 26, 32. No tenemos un control de nuestra información contable, no la analizamos adecuadamente, no revisamos esos parámetros financieros que se llama análisis financiero y eso lo detecta hoy un algoritmo, mañana la inteligencia artificial y de ahí surge un acto de fiscalización. Oye, no es que alguien traiga algo en contra tuyo, ni es que la autoridad te esté persiguiendo, es que no eres consistente en la información que presentas. Y al no ser consistente, detonas actos de fiscalización. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, yo creo que casi nadie la usa, pero trae un módulo fiscal, trae un módulo de reportes, el sistema de Contact, donde trae una hoja de cálculo en Excel y hay un módulo de razones financieras. Saliendo de aquí, no lo abran ahorita, porque sé que muchos lo tienen ya en nube. Cuando lleguen a sus empresas, váyanse a reportes, a la hoja electrónica, a razones financieras, y que jale la información de su sistema y que les vaya llevando tendencias mes con mes. Y van a minimizar los actos de fiscalización por ese tipo de diferencias. Mis gastos operativos este año representan el 20%, el año anterior el 14% y hace 2 años el 32%. ¿Por qué traes más gastos o menos gastos? Y a veces es una mala clasificación de las partidas. Esa mala clasificación, no porque sean evasores fiscales, detona actos de fiscalización. Cumple oportunamente con tus obligaciones. Yo les comenté, aquellas empresas, más bien, a todos nosotros como contribuyentes, constantemente el SAT nos está fiscalizando, nos está revisando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Pagas completo? Mira, esta persona siempre paga en tiempo y completo. Este siempre presenta en tiempo, pero paga la mitad y a los 15 días paga la otra mitad, pero es cumplido. Este te paga el 80% de los impuestos y se hace loco con lo demás. Este no te presenta nada. La autoridad empieza a clasificar y de ahí detona y empieza a darle seguimiento. Te portas mal, te voy a traer con seguimiento. Te portas bien, no te voy a molestar. Pero ya no es porque sea una política de gobierno, sino porque el mismo algoritmo dice el riesgo de este contribuyente es muy bajo, déjalo. Este es muy alto, tráelo en corto para que cumpla oportunamente. Analiza el cumplimiento fiscal de tus clientes y proveedores. Se volvió ya una práctica hoy el verificar la opinión de cumplimiento, o como le llaman el 32D. ¿Por qué se llama 32D? Hace referencia al artículo del Código Fiscal de la Federación, donde se establece la obligación de poder solicitar una opinión de cumplimiento de obligaciones. Si yo estoy realizando operaciones con un proveedor recurrente, pero ese proveedor incumple, me va a salpicar. Si yo estoy vendiéndole a un cliente, oye, pues yo le estoy vendiendo a quien sea, sí, pero ese cliente realiza operaciones indebidas, me va a salpicar. ¿Yo debería estar fiscalizando a mis clientes y proveedores? No, pero ¿saben qué? Hay que hacerlo. Porque esa es parte de las prácticas del SAT. Verifica con quién trabajas y trata de trabajar con otros empresarios que se porten bien. Le voy a llamar de esa manera. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la opinión de cumplimiento, de obligaciones,
que ya no es una sugerencia mía, ya lo hacen sus clientes, ya lo hacen sus proveedores. Oye, para poderte otorgar crédito, para poderte facturar, mándame tu constancia y tu opinión de cumplimiento. Entonces, hay que estar monitoreando con quién estamos trabajando para que no se detonen actos de fiscalización a través de terceros. Validen la información en sus FDIs. Les vuelvo a reiterar lo que les comenté hace unos momentos. Si ustedes están revisando constantemente las actividades, hace 20 años cuando yo me daba de alta en el SAT, yo tenía que manifestar mi actividad preponderante. Voy a comprar y vender zapatos, pero a la vuelta de 20 años he ido incorporando una serie de mayores productos de manera legal y recurrente. Compro y vendo, pero dejé sin actualizar mis actividades fiscales ante el SAT. Y el SAT va monitoreando las facturas que tú compras con tu actividad, con lo que tú vendes, por temas de lavado de dinero y por temas de deducción de ciertas operaciones. Oye, fíjate que yo pagué un viaje a unas vacaciones y lo metí como un gasto. Lo va a identificar el SAT porque tú no te dedicas a ser una agencia de viajes. Entonces voy a fiscalizar. Eres una agencia de viajes, compraste un paquete, es parte de tus costos. Entonces, hoy podemos tener hasta 98 actividades diferentes. Actualicen su constancia de situación fiscal y agreguen todas las actividades por las cuales ustedes generan ingresos de manera recurrente. Revisen oportunamente el buzón tributario. Hay muchas multas que llegan por desconocimiento. La nueva mecánica de interacción entre la autoridad y el contribuyente es vía digital y les van a mandar un correo y te llegó un mensaje, no abran todos los correos, aquí está ya tu multa, eso no existe, no lo abran. Entren a su buzón tributario, este tiene ciertos esquemas de seguridad, cada tercer día donde les llega el mensaje tienen hasta 3 días para abrirlo y si no, surte efectos. Convivan, aprendan a estar monitoreando su buzón tributario. Utilicen la información que publica el SAT. El SAT tiene unos visores donde nos indica, oye, tus recibos de nómina, oye, no me coincide mis nóminas contra lo que tiene el SAT porque no se han timbrado algunos trabajadores porque no tienen su RFC. Oye, las ventas, yo tengo 1,000,000 de pesos, pero el SAT tiene 1,100,000 porque no has cancelado esta factura para efectos fiscales. Utilicen la información que ustedes generaron, pero que luego el SAT mismo publica para estar cuadrando sus operaciones, porque a veces nosotros la generamos, pero el error es de nosotros. Les reitero, creen una cultura contributiva. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir obligaciones y a pagar impuestos, pero tenemos el derecho a planear nuestra situación fiscal. Es válido yo hacer esquemas que me puedan beneficiar, no para evadir, sino para cuidar mi situación financiera dentro de la empresa y hacer que la empresa trascienda. Finalmente, creen un entorno próspero. El tener una empresa, se lo dije al principio y se lo reitero ahorita, no es cuestión de generar ventas y ganancias. ¿Para qué tenemos una empresa? Para generar patrimonio para nosotros, para nuestra familia, para nuestros colaboradores, para nuestros proveedores, para el propio gobierno, para el banco. Si le voy a pedir dinero, tiene derecho a ganarse un dinero. Aprendan a utilizar la información financiera, aprendamos a utilizarla, utilicemos los sistemas para crear un ambiente próspero. Y eso es parte de una cultura, de una sociedad y de un país al cual tenemos que aspirar. Y finalmente, pues disfruten el viaje. El ser empresario es una de las actividades más nobles. De nosotros depende toda la economía de un país. Mi negocio es chiquito, mi negocio es grande. No importa, tenemos colaboradores, clientes, proveedores, terceros que están interesados, nuestras familias, de ahí les damos estudios, de ahí nosotros vivimos prácticamente diariamente, podemos comprar nuestras casas. Disfruten el viaje de ser empresarios, disfruten este evento también, déjenme para poder concluir, y yo los invito a que utilicen todas las herramientas de tecnología. No hay que tenerle miedo al fisco, sino hay que aprender a convivir con él diariamente. Mi nombre es Roberto Cavazos, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. No cabe duda que lo que nos compartes, toda la información es muy importante para nosotros y que todo el tema de inteligencia artificial es un tema
tremendo en cualquier empresa, en cualquier organización, y que es una herramienta que nosotros dentro de Compac hemos estado utilizando mucho. Así que en nombre de Compac aquí te entrego este reconocimiento. Muchas gracias por tu aportación y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Adelante, Roberto.